va a abordar el tema de la justificación, que es el tema central, que es el corazón de nuestra fe. Y si queremos añadirle más, el corazón de nuestra fe reformada. La justificación por la fe no solo es una doctrina teológica, es el fundamento de nuestra salvación y de nuestra relación con Dios. Así que vamos a dar lectura en el pasaje. Yo voy a leer de las Américas, amén, pero la versión que tú tengas está muy bien, me sigues la lectura. Dice así: la carta a los Romanos, de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 12, dice así: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le será cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a que Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para la circuncisión o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y si bien la señal de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Hasta ahí, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos reúnes a tus pies para alabar, exaltar tu santo nombre, hoy para escuchar tu palabra acerca de la fe. Aquel hombre que, Señor amado, no tomando en cuenta lo que perdía, decidió seguirte, escuchar tu voz y fundar un nuevo pueblo. Venido tú, Señor amado, nos revelaste lo hermoso de lo que Él fue haberte creído. Y hoy miramos al pasado, Señor, sabiendo de que no estamos huérfanos, sino que estamos en ti. Al estar en ti, Señor amado, lo tenemos todo. Esa justicia imputada es para con nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Así que hoy, Señor amado, que el Espíritu Santo nos aliente, nos fortalezca, nos dé esa convicción de ser tus hijos, Señor amado. O así como es el tema, hijos de Abraham, por la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que, hermanos, es muy importante entender que la salvación ocurrió en el Antiguo Testamento de la misma manera que ocurre en el Nuevo Testamento. Amén. La única diferencia es el marco de tiempo. Amén. Supongamos que este es, ¿no?, la cúspide o el epítome de la salvación, este púlpito. Entonces, Abraham se encuentra en el pasado, ¿no?, y él mira hacia allá. Y nosotros, después que pasamos del siglo I, estamos en el futuro, no miramos adelante, sino miramos hacia el pasado. Es la única diferencia, ¿no?, a la diferencia de Abraham con nosotros. Porque recuerden que él se glorió en el día cuando Jesús discutió con los fariseos. Y dicho de paso, las discusiones que el Señor tuvo, las más fuertes con los círculos religiosos, no fueron con los círculos radicales. Fue con aquellos que decían que conservaban la Torá, conservaban la ley, ¿no?, los fariseos. A ellos más se dieron sus debates más calurosos, incluso intentaron apedrearlo. Entonces, en el contexto histórico de la iglesia primitiva, los cristianos judíos y gentiles estaban en conflicto, entrando al contexto de Romanos 4, sobre cómo se obtenía la salvación y obviamente la aceptación ante Dios. Y entonces Pablo, en su carta a los romanos,
establece que la justificación no se basa en las obras de la ley, sino es la fe. Para ilustrar esto, ¿qué hace? Porque recuerden que en Romanos 3, lo acabamos de ver, él está explicando de manera, por así decirlo, abstracta o como concepto, qué es la fe. Entonces el judío decía, está bien, no, los gentiles lo aceptaban y amén. Pero los judíos tenían algo, que nosotros guardamos la ley, cumplimos el sabbat, ¿no? Y hacemos tal cosa, hacemos los ritos de purificación y tantas cosas. Entonces aquí Pablo incide y va a explicar y trae a colación a un personaje histórico en el contexto de los judíos que para ellos era muy importante, que era su padre, ¿no? La nación, perdón, el hombre el cual había iniciado su nación y el cual ellos tenían la promesa de salvación. Entonces Pablo entra en este punto y en el versículo, vamos a ver del 1 al 5, ¿no? Que vamos a desglosar el pasaje. Y en el versículo 1 dice, ¿no? ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre en la carne. Que recuerden que, si vamos en la actualidad, ¿dónde está Ur de los Caldeos? Irak, ¿verdad? Entre el Tigris y Éufrates, entre esos ríos, se encontraba Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una nación pagana, era una nación que sacrificaba a sus hijos. Es por eso que un poco entendemos la lucha que tuvo Abraham cuando Dios le pide que sacrifique al hijo de la promesa. Y para él, si es cierto, la escritura no lo explica de manera explícita, pero imagínate tú la lucha que él tenía, ¿no? Que puede haber tenido diciendo, Señor, tú me sacas de mi tierra y ahora me pides que mate a mi hijo, ¿no? El que tú me has prometido. No, pero obviamente nosotros podemos ver y leer la escritura como testimonio y decimos, ¿cómo es posible que Abraham pueda haber dudado si Dios le iba a salvar? Entonces ponte en la situación de él, en qué situación estás pasando y qué situación estás atravesando, lo duro que puede ser. Y algunos que ven del exterior, ¿es posible? Confía en Dios, te pueden decir, ¿no? ¿Por qué no confías en Dios? Ya, así sentía Abraham también. Le pueden haber dicho, confía en Dios y él lo va a... No, puede ser difícil atravesar una relación difícil, un contexto familiar difícil, en el trabajo, ¿no? O en la universidad, o en el colegio, eres puesto de lado por los amigos, por lo que creen. Esperemos que no te hagan de lado porque eres malvado, no esperemos que no sea así, sino por tus convicciones que son fundamentadas en las escrituras. Entonces, bajo ese contexto, Pablo trae a colación a Abraham y le dice, miren, nuestro padre según la fe, no, y Pablo plantea la pregunta provocadora sobre la justificación de Abraham. Y dice, si hubiera sido por sus obras, tendría motivos de que jactarse, porque en el capítulo anterior, en Romanos 3, dice, ¿dónde está la jactancia? ¿No? Pero ante Dios sabemos que nadie puede, ¿no? Aquí se establece el principio de que nuestras obras no son un medio de salvación, no son lo que hacemos, no es lo que, bueno, yo ya leí mi Biblia hoy día, entonces merezco que Dios me bendiga, o que me trate bien, o que me vaya bien en el trabajo, o que no estudié y sepa mi examen. No, ¿verdad? Y está implícito en eso. Nosotros queremos o anhelamos de que si hacemos algo bueno, queremos que Dios nos retribuya, ¿no? Nos retribuya con beneficio. Y a veces nos pasa algo, lo primero que hacemos es decir, ¿cómo es posible si yo estoy sirviendo? Ayer fui a la iglesia temprano, ¿no? ¿Y cómo es posible que hoy amanezca así? O me pase esto, o un accidente, ¿no? En nuestra familia, por ejemplo, fue trágico, ¿no? Un día sábado normal, nosotros estábamos, justo me había dormido con Yefaná, y le escuché por última vez la voz de mi feo, y a la tarde, eso de las 10 de la mañana, escuchamos la noticia que había sido atentado. Entonces, la familia se enfrentó frente a un momento difícil, la incertidumbre de qué puede pasar, cómo es, el llanto, el lamento que podemos escuchar, y el cuestionamiento. No, ¿cómo es posible que si él es cristiano, y ora a Dios, y va a la iglesia, ¿no? Está diciendo. Pero vemos que no. Entonces, Pablo le dice, no hace falta que ustedes hagan algo. O sea, la que ustedes se lo hacen como un regalo, como es gracia, ¿no? Algo que no necesita mérito para que sea recibido. Y el versículo 3 dice, y en el versículo 3,
Pablo va a Génesis 15, en el versículo 6. Aquí, para enfatizar la fe de Abraham que fue contada como justicia, este es un principio clave. La fe en Dios es lo que nos justifica, no nuestras acciones. Porque los judíos decían, no, porque él se ha circuncidado. Entonces, imagínense, la iglesia del siglo I se enfrentaba a esto, y algunos judíos decían, para que tú vengas a nosotros, tienes que circuncidarte, para que seas cristiano. O sea, imagínense a este punto. Y algunos cristianos que no sabían o querían a ser adeptos del cristianismo, obviamente aceptaban estos principios de algunos judíos que estaban dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Pero Pablo le dice en esta carta, dice, no, porque Dios es tanto, perdón, Abraham es padre tanto de aquellos que están circuncidados y los incircuncidados, o sea que decía que no hacía falta hacer ese rito. Yo me acuerdo que cuando estaba en la época y justo haciendo el sermón me ponía a pensar y justo yo quería estaba iniciando y obviamente uno que te hablan, ¿no? Querían que la ley verdadera llegara a del Antiguo Testamento y que me volví un poco judaizante, ¿no? Y bajo ese contexto yo quería circuncidar a Yohanan, ¿no? Entonces estaba con mi esposa, fuimos al médico y yo le pregunté al médico, bueno, ¿cuánto está la operación? Y me dijo, ¿es usted circuncidado? No, circuncídese usted primero y después circuncida a él. No, entonces vemos de que hasta qué punto puede llegar nuestra ignorancia de no llegarnos a la escritura, que pueden aparecer falsos maestros que te digan, no, busca tus raíces hebreas, hay páginas incluso para que busques, ¿no? Pero muchos de nosotros podemos decir, si hay judíos que pueden decir que yo soy judío de judíos, nosotros podemos decir nosotros somos gentiles de gentiles. O sea, no pueden encontrar en nuestras líneas sanguíneas nada de judío. Pero supongamos que predomine eso, seríamos eliminados por personas así. Y lamentablemente hay muchas congregaciones que sí tocan el shofar, ¿no? Se dicen como judíos y no, que quieren, no, porque para que lleguen más a Dios, porque es el pueblo elegido de Dios, y todas esas parafernalias que se presentan, que si no estamos fundamentados en la fe, vamos a ser arrastrados. Vamos a ser arrastrados. Es muy importante entonces que Pablo se preocupa y le escribe esta carta a los hermanos en Roma. Entonces, en el versículo 4 y 5, Pablo contrasta la obra con la gracia. Y él dice, ¿no? Habla acerca del sueldo. El que trabaja recibe un salario, pero el que no trabaja y cree recibe gracia. Ese es un hermoso recordatorio de que la salvación es un regalo inmerecido. Cuando tú trabajas, ¿tú qué esperas? Obviamente esperas un sueldo, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a veces. Cuando yo hago esto, trabajo palabra de Dios, nuestro corazón a veces, como dice John Calvino o Juan Calvino, nuestro corazón es una factoría o una fábrica de hacer ídolos. Y justo nuestro hermano Edwin, cuando hablaba acerca de la fe, a veces tenemos la tendencia de poner la fe en nuestra fe. Y la fe es una persona a la cual tenemos que mirar. Nosotros cuando ponemos la fe en nuestra fe, es ahí donde comenzamos a olvidarnos en el Señor del servicio y nos enfocamos en el servicio. Entonces pensamos de que necesitamos su retribución, porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo lo otro. Pero no, Pablo dice que no hace falta esto. Y en el 5 dice, no, pero el que obra, sino que cree en aquel que justifica limpio, su fe es contada por justicia. Esto no significa que su fe en sí misma sea justicia, que es la base de nuestra salvación. La fe solo se aferra a Cristo. Tenemos que recordar esto. La fe es el instrumento por el que nos vinculamos con Jesús. Solo la justicia de Cristo es la base de nuestra salvación. Solo lo que Él ha hecho es nuestra base. Lo que Él ha hecho por nosotros es lo que nos es imputado. Entonces, Dios ya no ve en nosotros porque Él dice en la Escritura que Dios aborrece a aquel que hace iniquidad. ¿No? Aborrece, detesta. Pero cuando estamos en Cristo es donde se nos imputa la justicia de Cristo hacia nosotros. Entonces Él ya no ve a Samuel Huertas, Él no ve a Cristo, a su Hijo. Ponemos a Él. Y la figura que podemos usar nosotros es cuando Jacob engaña a su papá Abraham, él ya no veía, ¿no? Y va y palpa, y obviamente Esaú era velludo, no tenía harto vello. Entonces, como él no veía, va y palpa y dice, no, si
cena a Jacob, pero hueles y te palpo a Esaú, mi hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. No puede escuchar y ver, oír nuestra voz, pero cuando nos toca y nos palpa y nos ve a Cristo, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Así que solo la justicia de Cristo es la base de nuestra justificación. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Cuando Dios declara su juicio legal de nuestro estado ante sus ojos, cuando ve la fe, nos considera justos, incluso cuando todavía somos pecadores. Y aquí entra la segunda parte, donde después de haber usado a nuestro padre Abraham, y dice, no, bueno, pero Abraham, bueno, tuvo flaquezas en su fe. Recuerden que cuando Dios le prometió un hijo, ¿qué hizo él? ¿No? ¿Qué hizo él? No miró lo que Dios le había prometido, sino miró en su contexto, y lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, no podemos tener prejuicio ante cualquier líder histórico o a nuestro padre Abraham, porque igual somos nosotros, no nos diferenciamos. ¿Y él qué hizo? Como la cultura de entonces era así, que no podías tener hijos, te llegabas a tu sierva y tu sierva daba luz en las rodillas de tu esposa. Obviamente, por cultura, ese hijo pasaba a ser tú. Entonces, él dudó y dijo, tal vez capaz, por eso fue capaz, Dios significa, ¿no? Interpretó como él quiso lo que el Señor le había dicho y dijo, capaz Dios por esta manera quiere que tenga hijos, y lo hizo, ¿no? Y después vemos las consecuencias. O sea, Dios lo perdonó, pero las consecuencias son lo que arrastramos. Entonces, en el versículo, y después que Abraham luchó y batalló, pero ellos decían, no, pero Abraham nunca pecó. Entonces Pablo pone otra figura histórica de los judíos, y viene a David, y usa a David aquí en el versículo 5 en el 6. Y trae a David, ¿por qué? Porque David, si nosotros leemos en el 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Bajo qué contexto creen que lo dijo? Venía de una batalla, de una guerra, y había ganado y había triunfado sobre sus opresores y traía nuevos reinos. ¿Bajo qué contexto dijo? Entonces, aquí Pablo está llevando a los judíos a Salmos 32. Y Salmos 32, ¿bajo qué contexto fue escrito? Cuando él había tramado, había enmarañado y había hecho todo para que matara a un soldado, porque había embarazado a la esposa de Urías, el Eteo. Entonces hizo todo esto. Entonces David llega y dice, bienaventurado. Imagínense la congoja de haber errado, de haber fallado a Dios que le había prometido, que le había dicho que es conforme a su corazón. Después de haber luchado y librado batallas para el reino, después de haber derrotado a Goliat y haber recibido los honores, y él cae tan profundamente bajo este contexto y llama bienaventurado. Y a veces tendemos a usar la palabra feliz, ¿no? Y a veces es aceptable por el tema de que trata de explicar bajo qué contexto se dice bienaventurado, solamente feliz o feliz aquel hombre. Pero a veces se pierde un poco. El contexto de bienaventurado es aquel que es dichoso, aquel que recibe la mejor peso de gracia que puede obtener después de haber hecho algo horrendo, algo horrible. Bienaventurado. Y aquí tenemos que ver cómo se define. Por ejemplo, en la antigüedad, no sé si habrán escuchado los oráculos, ¿no? O el oráculo de Delfos. En la cultura hebrea había dos maneras de hablar del oráculo: el oráculo del bien y el oráculo del mal o de la maldición. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla acerca del oráculo del bien, cuando en Números 6, 24 al 26, ¿no? Y a veces muchos lo hemos escuchado, y de cierta manera mi papá siempre ha usado esto cada vez que nos ve o nos despide o nos saluda. Y él dice, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga piedad de ti. El Señor hace tu rostro sobre ti y te dé paz. Esa era una bendición.
¿no? Eso es lo que el Señor daba a su pueblo. Ahora, esta gran bendición hebrea se expresa en una forma literaria llamada paralelismo, en la que hay tres estrofas. ¿Ya? En este caso, cada estrofa dice lo mismo, solo con palabras diferentes. ¿No? Podemos ver acerca de bendición, pero juega con palabras. Juega con palabras. En el primer segmento de estas tres líneas es el que más nos preocupa. Las dos líneas dicen: el Señor te bendiga y el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Se llama, o sea, es un sinónimo nada más. Es lo mismo. ¿Ya? La segunda línea tiene la misma idea que contenía en la primera línea. Dice: ser bendecido por Dios es que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros. O sea, recibir toda la gracia de Dios es la idea es que nosotros, cuando estamos cerca de Cristo, estamos bajo su precepto, bajo su mandato, obviamente vamos a reflejar Él, porque nosotros somos, Pablo dice en una de sus cartas, somos cartas abiertas al mundo. Entonces, nosotros, si bien es cierto, es muy bueno que hagamos cosas para el Evangelio, campaña, ¿no? O sea, predicar el Evangelio, pero lo que más el mundo va a ver es cómo nosotros vivimos nuestra cultura cristiana, lo que somos, ¿no? Lo que hacemos. Y a veces, para el resto lo digo, en el trabajo a veces he cedido en cuanto a las tentaciones de adquirir una ganancia deshonesta, ¿no? Y cuando miro para atrás, ¿no? A veces es vergonzoso porque a veces uno le quiere hablar a los compañeros de años y no tienen de qué avergonzarme. No, pero mira, tú hiciste esto, hiciste aquello, permitiste esto, pasaste por alto aquello. Entonces es muy importante, hermano, que intentamos esto. Así que, en el jardín del Edén, antes de la caída, ¿no? Adán y Eva, vemos que se regocijaron con Dios cuando vino al fresco a la mañana. Se apresuraron a estar en su presencia y disfrutar de la luz de su rostro, pero una vez que el pecado estropeó esa relación, ellos y nosotros ya no fuimos los mismos, fuimos expulsados de la presencia del Señor. Y el mandato vino de Dios y dijo: tú no puedes venir a mí, tú no puedes ver mi rostro, porque nadie lo verá y vivirá. Esa cercanía que tenía el hombre en el huerto del Edén, nos vemos cómo es que él venía al fresco de la mañana y ellos corrían, se acercaban a Dios y disfrutaban de su presencia, pero una vez caídos, ¿qué pasó? Corrieron y se escondieron, buscaron hojas de higuera, ¿no? Tratando de hacer obras de justicia para cubrir su pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Los llamó y les hizo una promesa que no iban a quedar ahí. No iba a quedar ahí. O sea, eso iba a cambiar. Y David declara, ¿no? Y dice: bendito el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Está en en Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en cierto de escarnecedores está sentado, sino que en la ley está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y después habla de los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, son como ramas rotas que el viento se los lleva para aquí y para allá. Y eso es lo que es el disfrute y el deleite, y lo que Pablo está explicando a nuestros hermanos los romanos. Que es muy importante el ser bienaventurados o benditos del Señor. Y eso es lo que bajo ese contexto usan. Y no hay excusa de que los judíos le puedan decir: no, pero David fue intachable, ¿no? Él lo usó, y David de todo corazón dice en el 8: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Venimos al Señor, venimos a Cristo, pedimos perdón, y Él, como dice, se olvida de que se olvidó. Nosotros sí perdonamos, pero batallamos con el hecho de que lo que me hiciste, me acuerdo, ¿no? Nosotros sí, porque solo Dios tiene la capacidad de olvidar, nosotros no. Nosotros aprendemos a lidiar, a trabajar con eso, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que ha sido infiel, primero peca,
Pero después que se entera, lucha, batalla con eso de haber roto ese compromiso. El varón que es soltero y no guarda su presa para el matrimonio, igual, batalla con el hecho de no haber cumplido el mandato. O cualquier pecado que podamos conocer. ¿No? Entonces vemos de que el Señor nos perdona, y eso es lo que Pablo le está diciendo a él. O sea, no hace falta que hagas nada, ningún mérito. O sea, ven. O como decimos nosotros, ven tal cual eres. ¿Verdad? Así que vemos de que aquí no hay más que el mayor regalo es que el Señor haya enviado a Jesucristo, ¿no? Él haya vivido lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y es muy importante porque entender a Cristo, hermano, porque nosotros podemos decir, no, pero Cristo es el Hijo de Dios. Y justo con mi esposa y unos hermanos estamos leyendo un libro acerca de las emociones y muestra el lado humano de Jesús, ¿no? Cómo es que él batalló con sus emociones. Pero este libro explica de que cada preocupación que él tenía, cada lucha que él tenía, lo hacía como un fin y un propósito, o sea, no para victimizarse. No hacía, no, qué mal me va y qué pobrecito de mí, no. Sabía de que eso tenía un fin principal, un hecho principal. Y eso nos provoca a nosotros también. ¿Qué podemos estar atravesando? ¿Qué podemos estar pasando? Y pensar de que nos deprimimos no porque sea por ejemplo de mí, porque todo, no, es como un fin y un propósito para que Dios se glorifique en ti. Para que veas en lo grande de la gracia y el perdón que el Señor nos ha dado. Y poder también extender la mano a otros, ¿no? Así que, hermanos, la justicia de Jesús es una justicia real. Es algo que nosotros podemos ver y la imputación de esa justicia a nuestra cuenta en Cristo es una imputación real. Si fuera solo una ficción, nos esperaríamos, andaríamos despavoridos, ¿no? Pero es real, por eso es que digo, miramos al pasado. A veces nosotros anhelaríamos de que si nosotros necesitamos algo, nos encontramos en una dificultad, no sé. Bueno, hablo dentro del contexto del matrimonio. Que te toque, por ejemplo, que te toque un esposo difícil o una esposa difícil, ¿no? O te toque criar un hijo sola o solo. Y pensar de que no hay esperanza para mí porque ya no puedo más, ¿no? Pero no, sabemos de que al creer en Cristo, al saber, y es muy importante el pertenecer a tu comunidad, porque todos son mejor que uno, ¿no? Tienes que buscar ayuda, tienes que no aislarlo. Lo natural del ser humano es salir, ¿no? Aislarlo, no contar. Como dice un hermano consejero matrimonial, en cuanto a nosotros los hombres, que a nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Es aislarnos, ¿no? Buscar individualismo. Porque las hermanas fácil, nos conversan, con una amiga, ¿no? Y a nosotros a veces estamos así, nos preguntan cómo estás, decimos bien, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bien, pero estamos cargando algo que ya no podemos llevar. O a veces decimos, no, yo somos. No. Es menester, hermanos, que haya personas que nos ayuden en llevar nuestra carga. Entonces Pablo incide en esto y él quiere que entienda de que la justificación que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha dado, no importa en el rol que nos encontremos, en la situación que nos encontremos, tenemos que tenerlo bien en claro esto, la importancia de nuestro estatus ante Dios. Y a través de eso lidiamos y batallamos y vivimos el Evangelio. Ahora el segundo punto es la bendición de la justificación. Y es en el versículo de 6 al 8. Y aquí Pablo menciona que David, quien habla sobre la bendición del perdón, la justificación es un acto de gracia donde Dios no imputa el pecado. Esto ofrece esperanza a todos, recordándonos que nuestras fallas no nos excluyen del amor y de la misericordia de Dios. No. Por ejemplo, a veces a nosotros, que nos llamamos calvinistas, nos malentienden, ¿no? Y a veces, como dijo también Carlos, el sermón antepasado, ¿no? A veces pensamos de que nos dicen que nosotros, como queremos en la gracia, podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Estamos libres de hacer lo que nos plazca. Pero no es así.
Sabemos de que nosotros, cuando el Señor nos ha dado misericordia y amor, eso no es una licencia para hacer lo que queramos, al contrario, esa licencia nos limita y saber de que eso le ofende a Dios. Es por decir, ¿no? Yo uso como ejemplo, no puedo decir, yo amo a mi esposa y nunca la dejaría, pero le soy infiel. Sería una incongruencia, ¿verdad? No. El amor hacia ella y el compromiso que tengo hacia ella me lleva de que yo me guardo solamente para ella. No, pero yo también puedo amar a otras. No, eso es lo que el mundo nos dice. Eso es lo que las personas que no conocen a Dios venden a las personas, a los seres humanos. Y pongo este ejemplo, hermanos, porque los matrimonios, en este año, por ejemplo, hasta julio, era más de 60.000 divorcios se habían registrado. 60.000 divorcios se habían registrado hasta julio de este año, 2024. A veces las personas pueden ser irrisorias, pueden a veces causar, o a veces simplemente es una noticia, pero se dan cuenta hasta qué punto ha llegado, ¿no? El varón. Y mayormente dice, la estadística dice que el 70% de los divorcios suceden porque el 70% de los varones es infiel y el 63-64% también de la mujer. ¿Vemos cómo está en la cultura ahora? Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a vivir eso también, a vivir lo que profesamos. Y no tenemos licencia para... Y eso es lo que es la visión de la justificación. Vivir a la luz de nuestro estado. Podemos fallar, podemos pecar, pero no nos quedamos ahí, limitados. La gracia del Señor está para eso. Su gracia nos bastará, ¿no es en la canción? La gracia de Dios me bastará. No necesitas, después que has caído, no necesitas hacer nada, venir de rodillas, ¿no? O hacer una procesión, no. Solo venir y pedir perdón. Ahora, lo que sí vas a lidiar con las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Por ejemplo, en un matrimonio, si un hombre es infiel, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, tener un hijo fuera del matrimonio, o el matrimonio resquebrajado. Puedes volver a la gracia del Evangelio, pero ya es diferente el impacto frente a la sociedad. Entonces, estamos llamados a guardar eso, hermano. Ahora, el versículo 9 viene ya lo que son la inclusión de los gentiles. El versículo 9 dice: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Y eso es lo que él creyó. Y vemos de que todavía no estaba circuncidado cuando Dios lo llamó y creyó y se fue. Todavía. Porque la circuncisión todavía se da en el versículo 17 de Génesis, ¿no? Cuando él es circuncidado recién. Pero anterior ya había recibido, Dios le había prometido que su descendencia sería como la arena del mar o incontable como las estrellas del cielo, ¿no? Imagínense, hasta ese entonces, decir las estrellas del cielo, ¿no? Ellos solamente veían lo que ven en el firmamento. Y nosotros ahora vemos qué ejemplo tan grande le dijo Dios a Abraham cuando vemos cómo es que, por ejemplo, el telescopio que está viajando por todo el cosmos, ¿no? Cómo toma y manda fotografías y a veces la NASA comparte. Vemos qué extenso y vasto es, ¿no? Y hasta ese punto es incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo, la descendencia de Abraham. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, por la fe, somos padres de Abraham. Porque así como él creyó, antes de hacer algo, antes de recibir el sello de haber creído en Dios, él ya creía. Entonces, Pablo se pregunta si la bendición es solo para los judíos o también para los gentiles. A través de Abraham, Pablo muestra que la fe es el verdadero sello de pertenencia. ¿Qué es un sello? Claro, cuando el varón, ¿no? Matrimonio va y pide la mano de la chica, le da un anillo, ¿verdad? Un anillo de compromiso, donde él ha puesto por palabra de que ha prometido casarse con ella, ¿no? Él va a ser solamente para ella. No es algo que, no es que ella le pertenece, no. Él se está separando para ella, ¿no? Y ella mira feliz cada vez que recuerda la fecha que se acerca del matrimonio, ¿no? Y eso es lo que Dios le ha dado a ellos, perdón, a su pueblo.
ese sello de pertenencia. Ahora, la circuncisión de Abraham fue una señal, pero no el medio de justificación. Esto significa que todos, independientemente de nuestro origen, de donde vengamos, podemos ser parte del pueblo de Dios a través de la fe. Todos. Y es cierto, puede venir de una familia cristiana o no cristiana. Por nuestra fe estamos al mismo nivel. Todos. No porque yo creo antes, no, Dios me ama más, no. Nos ama al mismo nivel a todos. Dios no tiene privilegiados. El único es su hijo. ¿No? Su único hijo. Ahora, por ejemplo, en cuanto al bautismo, tiene algo de en común en cuanto a la circuncisión. Ambos son una señal y un sello, pero refleja de lo que ya somos. Nosotros somos bautizados, ¿por qué? Porque en un principio creí en el Señor, ¿verdad? Porque yo lo he bautizado como Señor y Salvador. Entonces, por ejemplo, cuando supongamos vamos a una ciudad, ¿no? Y dice, bienvenido a Trujillo. El letrero en sí no es Trujillo, pero ya designa de que vas a llegar ahí. Y eso es el bautismo. Es un sello, algo que podemos ver o haber experimentado. Pero es algo que nosotros hemos profesado ya. No, y vemos de que para nosotros el bautismo es una decisión muy importante en la vida de cada creyente, superando incluso la decisión profesional que tú puedes haber tomado. Porque a través de él tú entras al pacto, entras a pertenecer al pueblo del Señor. Pero por la fe ya era. No, que es un testimonio de que lo que dices es cierto. ¿No? ¿Por qué? Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, lo que vamos a celebrar o que celebramos cada domingo, celebrar la Santa Cena. Entonces sabemos de que eso es lo que el Señor nos ha dejado. Tu fe, lo que tú crees. Pero tengan en cuenta siempre, recuerden eso, no, la fe es nuestra fe. ¿No? Si tienes dudas acerca de eso, el sermón de nuestro hermano está más claro para poder revisar. ¿No? Porque a veces algunos creen que la fe es, no así como la del culto, ¿no? Que él dijo cuando ganó el campeonato, ¿no? La fe es lo más grande. Lindo la vida. Si tú eres aquel que no conoce, cree, bueno, la fe es grande y yo puedo creer en el arco, que el arco va a hacer el milagro y como él me dice, lo corto la mano y me lo llevo. No, la fe es en una persona, en Cristo está anclada nuestra fe. Y al estar en Él, nosotros recibimos esa imputación acerca de que Dios nos ve como justos. Ahora el versículo, para terminar el versículo 12, dice, el judío circuncidado, es justificado solo por la fe. Los incircuncisos son justificados de la misma manera. Mediante la imputación de la justicia de Cristo, entender la justificación solo por la fe no es difícil. Cualquiera puede captarlo intelectualmente, pero conseguirlo en el torrente sanguíneo es extremadamente difícil, porque las voces a nuestro alrededor dicen, no, eso es demasiado fácil, tienes que ganártelo, tienes que merecértelo. Nuestra justicia no logra nada. Lo único que podemos merecer es la condenación eterna. Si Dios nos diera lo que ganamos, lo que merecemos, pereceríamos de su ira. Pero gracias a Dios que nos da a su Hijo, y Él lo ganó todo. Jesús recibió lo que no merecía. Obtuvimos lo que Él merecía. La justicia que es por la fe. ¿Vieron? Isaías le explica bien, el profeta, varón de dolores, experimentado en todo quebranto, fue afligido, fue azotado, escupido, ¿no? Y no fue visto nada bueno en él. El Salmo dice, ¿no? Y David en su clamor, pero reflejando y expresando al Mesías, soy yo un gusano, ¿no? Y todo eso nosotros merecíamos haber pasado, pero no. Y en las cartas de Pablo nos explican, ¿no?
que él no vio nada, ¿no? Que se despojó a sí mismo, hizo un vaciamiento y se hizo humano, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Juan dice, vivimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es ahí donde enfocamos nuestra fe y eso es lo que nos da nuestra justificación. Y para aplicaciones prácticas en el pasaje que acabamos de leer, el saber nuestro estado en el que estamos nos lleva a comprender de que nuestra justificación es un regalo que Dios nos lleva a vivir en humildad, no a sentirnos superiores. Los judíos se sentían superiores y miraban como personas de segundo grado o de nivel bajo a sus hermanos, a sus propios hermanos, ¿no? Así como cuando, ¿no? Usando la ilustración de Freezer, cuando tenía sus dos soldados favoritos, ¿no? El soldado Sarrón y el soldado Dodoria, es un soldado de clase baja, ¿no? Y después Vegeta era peor, ¿no? Esperemos, hermanos, que no seamos así. Que el Señor nos lleve a humildad, a saber de que al estar justificados, al estar en esta posición en la cual el Señor no nos imputa nada por su Hijo, fallamos y enseñamos también a otros en humildad y en temor reverente. ¿Qué también podemos ver? Que nuestra fe se activa. ¿Por qué? Así como Abraham confió en Dios, estamos llamados a tener una fe activa. Y pregúntate, ¿hay áreas en mi vida donde necesiten confiar más en Dios? La fe no es pasiva, recuerdo. Y para saber eso es que Santiago, cuando explica acerca de la fe, muéstrame tus obras, ¿no? Y yo te diré si es que realmente estás en la fe. Y se va a ver, se va a notar en el servicio, en tu vida diaria. Y sabemos que estamos luchando bastante. La fe no es pasiva, como decía, y debe reflejarse en nuestras decisiones diarias, en todo momento, en lo que hacemos. Recuerden que, a menos nosotros, en casa, que estamos creando hijos, somos nuestros primeros discípulos, ¿no? Y él tiene que vivir la cultura cristiana. Y justo hoy, ¿no? Obviamente como es pequeño todavía y sus motivaciones pueden ser diferentes, pero algo que nos animó, por ejemplo, Neriana está un poco más, no íbamos a traer. Pero justo yo despierto a Yohanan, que todavía estaba durmiendo, y le digo, Yohanan, mi esposa me había dicho, no digas que vamos a ir a la iglesia porque Dios Neriana va a querer. Yo me olvidé, ¿no? Digo, Yohanan, espérate, vamos a la iglesia. Y Neriana, ¡yeah! Dijo Neriana, en la que no le vamos a traer. Entonces la coercionamos. Entonces, si quieres ir, toma tu jarabe. Ya, dijo. Y ella, para tomar jarabes, es un tedio, ¿verdad? Tenemos que estar los tres para poder ayudarle. Uno el agua, otro el jarabe, otro la agarra. Entonces, como le digo a mi esposa, ¿cómo es que nos motivó? Porque mi esposa estaba triste, no iba a poder venir. Y esas pequeñas cositas de gracia, ¿no? De vivir la vida cotidiana como cristianos, nuestros hijos están viendo. Ahora, del otro lado, por ejemplo, Yohanan está llegando a una etapa donde a veces le decimos, hijo, ¿qué prefieres? ¿Ir a la iglesia o quedarte en la casa? Quédate en la casa. Y eso es así. Es una batalla constante. Puede desmotivar, a veces puede, o por otro lado, motivar, pero esa es la vida con papá que nos toca a nosotros. Y ahora ustedes miren en qué momento están viviendo, ¿no? Vayan en retrospectiva, vean. Y no es difícil. Perdón, no es fácil la vida cristiana. Nos va a costar. Pero al estar en Cristo, hermanos, no estamos solos. Y ese es el último punto de las aplicaciones prácticas. La inclusividad, ¿no? Esa palabra que es de mal uso. Pero aquí yo lo sé como inclusividad en nuestra comunidad de fe. La justificación por la fe para todos. Como iglesia, debemos ser intencionales en compartir el Evangelio sin distinción. No, tú no mereces recibir el Evangelio, no hay que predicarlo.
estamos dispuestos a entender la gracia, extender la gracia a aquellos que son diferentes a nosotros, ¿no? Aquel que nos ha quedado mal, o nos ha estafado, o nos ha engañado. De gracia recibimos, damos de gracia. Porque fácil es cuando alguien es amistoso contigo y lo podemos conversar. Pero aquel que te roba, aquel que te ha hecho daño, ¿no? A ellos también. Recuerden, miren a Cristo. Dice que a él lo golpeaban y no se inmutó. ¿No? Es como oveja que llevaba al patadero, ¿no? Que enmudeció delante de su trasquilador. No dijo nada. Y bien, como explica un predicador, cuando dice que Jesús estaba siendo martirizado, dice que el cielo estaba esperando una orden, ¿no? Para que 12 legiones de ángeles vengan y hagan una devastación en la tierra. Pero él, ¿qué decidió? Beber la copa más amarga, beber la copa de la ira de Dios, para que nosotros podamos estar hoy ante Él, ¿no? Así que, hermanos, en resumen, Romanos 4, 1 al 12 nos enseña que la justificación es un regalo divino. No puedes hacer nada para que te lo puedas ganar. Está accesible para todos a través de la fe, creer en Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y nuestro Padre Abraham es un modelo de que nuestra fe se convierte en el fundamento de nuestra relación con Dios. Así que, hermanos, meditemos, reflexionemos y confiemos en la gracia de Dios. Así que estamos viviendo en libertad. ¿Estamos viviendo en la libertad que la justificación nos otorga? Preguntémonos esto. Me vuelvo a repetir, ¿estamos viviendo en la libertad que la justificación nos otorga? ¿No? Ya no estamos encadenados, estamos libertados. El único que ha sido atado y encadenado es el enemigo, porque su poder está limitado hacia nosotros. Recuerden que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Así que, oramos. Padre eterno, Señor de la gloria, nos hemos acercado a ti hoy